Bueno, buenas tardes, qué alegría encontrarnos. Seguramente ya han podido participar de otras charlas de este segundo Congreso de Crianza Respetuosa. Les agradecemos en nombre de Sinergia a Flavia por su apoyo y su confianza para que la ESI también forme parte de estos encuentros de tanto aprendizaje. Mi nombre es Roxana y bueno, Leticia, mi compañera, con la que vamos a compartir este pequeño ratito de poder pensar la importancia que también tiene la ESI en el contexto de las familias. Sabemos que desde el año 2006 la ESI formó parte de manera sistemática o intenta formar parte de manera sistemática de todos los establecimientos educativos, de todos los niveles, y se convirtió en una tarea para todos y todas los docentes, pero también de la mano de este gran desafío aparece el rol de las familias, con una responsabilidad fuerte de acompañar este proceso y de ser ellos siempre los primeros y primeras educadores de sus hijos e hijas. Así que bueno, la idea es compartir hoy algunas cosas que nos van a seguir ayudando para tratar de educar en sexualidad a nuestros hijos, hijas, alumnos, alumnas, de una manera sana, libre, responsable y placentera. Leti. Hola, ¿cómo están? Bueno, también me sumo a las palabras que dijo Rosana de agradecimiento y de muchas ganas de compartir este espacio de la ESI en casa para que la ESI circule por todos los espacios. A veces no llegamos a encontrar cuál es el vínculo más saludable entre la escuela y las familias. Y muchas veces las familias no encontramos la mejor manera de poder hablar o abordar la sexualidad en casa. Así que la idea de este espacio es que puedan reflexionar, que puedan pensar, que puedan hacerse preguntas en relación a eso. Vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar. Bueno, y nos planteamos, no sé, Leti, si querés pasar la diapositiva, nos planteamos algunas cosas importantes para pensar. En principio dijimos, bueno, ¿cómo vamos a llamar a este espacio de compartida con ustedes? Y dijimos, claramente igual que en la escuela, ¿no? ¿Cómo hacemos en la escuela y en las familias para convertir la cotidianidad en situación de aprendizaje? Manifestaciones de la sexualidad hay todo el tiempo y en todos los lugares, y bueno, creo que el gran desafío también en casa es descubrir, visibilizar estas situaciones que aparecen naturalmente desde edades muy tempranas y poder convertir esas situaciones en aprendizajes para el logro de esto que decíamos al principio, ¿no? de una vivencia de la sexualidad plena, que eso es lo que queremos todos y todas para hijos, hijas, alumnos, alumnas. Y la idea de este subtítulo de la cotidianeidad como situación de aprendizaje tiene que ver con que a veces pensamos que necesitamos armar todo un escenario, todo un espacio para trabajar la ESI, tanto en la escuela como en las casas. Y la realidad es que la cotidianeidad, la vida cotidiana, la vida diaria, todo el tiempo nos muestra oportunidades. Y queremos colaborar para que eso pueda ser absorbido, pueda ser tomado como una situación de aprendizaje, ¿sí? Como para que podamos transmitir desde lo cotidiano, no pensando en el evento, sino como algo más, como una naturalización de la sexualidad, de la palabra en relación a la sexualidad en casa. Y también tenemos acá un tema muy importante, que es por qué es importante abordar la ESI desde temprana edad. A veces se pregunta cuál es el momento indicado para empezar. Y la realidad sería desde siempre. Porque si llevamos una línea, ya lo vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo del taller, pero si llevamos una línea, no solo con lo que decimos, sino con cómo actuamos, cómo resonamos, qué miradas tenemos, qué lugares y espacios otorgamos a determinadas cosas, a veces eso se puede ir naturalizando de tal modo que no es necesario esperar a determinado evento para poder, para que la palabra en relación a la sexualidad circule por casa, ¿no? Y podemos ir empezando directamente. Sí, siempre pensamos la importancia, ahí, si pasás la próxima, ahí está.
siempre pensamos que tenemos que arrancar pensando en relación a de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad, ¿no? Todos nosotros y nosotras adultos, seguramente en algún momento de nuestra vida, en las familias o en la escuela, hemos recibido educación sexual. Eso quizás no implica que haya sido integral como es la mirada que propone la ley en estos últimos años, poder mirar a la sexualidad en todas sus dimensiones, ¿sí? Dejar de quizás hacer reduccionismos como es claramente el que habitó mucho tiempo, quizás muchas de de nuestros pequeños espacios educativos o en familia, que es la dimensión biológica. Poder entender que somos mucho más que biología y que la sexualidad se compone por todas estas dimensiones, porque nos atraviesa acompañando todo lo que le pasa a nuestro cuerpo, atraviesa cuestiones emocionales, psicológicas, sociales, culturales, cuestiones de ética, de derecho, afectivas. Hay muchas cosas que van acompañando estos procesos que naturalmente la biología va haciendo que sucedan en los cuerpos. Quizás entender que cuando hablamos de sexualidad integral tenemos que mirar todas estas dimensiones. También a los adultos muchas veces los tranquiliza un montón, ¿no? Porque muchas veces relacionan que hablar de sexualidad es hablar de cuestiones biológicas, de sexo, y eso hace a veces que se convierta en un muro en la posibilidad de que circule esta palabra, ¿no? Poder entender este concepto con todo lo que implica la integralidad, esta I que siempre decimos que viene a revolucionar el concepto de educación sexual, me parece que es importante. Entonces, toda nuestra charla, estos minutos que vamos a compartir, en realidad siempre está pensada desde esta concepción de la sexualidad. Cada vez que nos planteemos algunas cuestiones para repensarnos en familia, tiene que ver siempre en relación a este concepto, ¿no? A esta mirada. Y también tener en cuenta que la sexualidad es un hecho inherente al ser humano. Somos seres sexuados y no podemos evitarlo eso. Y somos seres sexuados a lo largo de toda nuestra vida, desde el primero hasta el último día de vida, e incluso podríamos decir desde antes, cuando proyectan sobre nuestra vida antes de nacer. Todo eso va a generar influencias en cómo vamos a vivir nuestra sexualidad. Entonces, podemos no tener nunca relaciones sexuales en la vida, podría existir esa posibilidad, pero no podemos no tener sexualidad, porque la sexualidad es mucho más que la genitalidad, es mucho más que el sexo. Es esta dimensión integral de la que hablaba recién Ro. Teniendo esa premisa, vamos a ir haciendo este recorrido. Empezamos a pensar como algunas cosas interesantes a la hora de mirarnos nosotros adultos y adultas en relación a la sexualidad y a nuestro rol, ¿no? Y lo primero que nos planteamos es la pregunta, ¿cómo hablamos? ¿No? Muchas veces pensamos, bueno, pero ¿cómo hablamos de sexualidad con nuestros hijos e hijas? ¿Cómo lo hacemos? Y claramente lo primero que tendría que aparecer como respuesta es que durante la infancia no suele haber vergüenza para hablar del cuerpo o la sexualidad, que muchas veces estas cuestiones se las transmitimos los adultos. Los niños y niñas viven su sexualidad con absoluta normalidad, naturalidad, y así la entienden. Muchas veces somos nosotros los que, de una manera, por supuesto, no pensada, ¿sí? Transmitimos todos nuestros prejuicios, vergüenzas, miedos, tabúes, los temores, se ponen sobre la mesa y se ponen en juego en esta situación, ¿no? Como cuando nos planteamos cómo hablamos de sexualidad con nuestros hijos e hijas. Y también qué callamos, ¿no? Porque muchas veces los silencios hablan mucho más que las palabras. Cuando nos callamos en relación a algunas situaciones o cuando no nombramos algunas cosas, también estamos transmitiendo educación sexual. De esto no se puede hablar. Y una sola vez puede ser que no genere demasiado efecto, pero si esto se convierte en el hábito del hogar, se va aprendiendo.
Entonces, eso que parece una vergüenza, que parece un prejuicio personal, en realidad se fue aprendiendo a lo largo de los primeros años de vida. Exacto. Acá vamos a asociar con algo que cuando trabajamos con los docentes, siempre decimos que la primera puerta de la ESI para que pueda entrar en la escuela, y lo vamos a pensar hoy para que pueda entrar en las casas, la primera puerta de entrada tiene que ver con esto, ¿no? Con poder mirarnos a nosotros mismos y mismas y poder pensarnos en relación a la sexualidad, a nuestra propia historia, a qué nos pasa a nosotros a la hora de pararnos hoy como educadores, educadoras sexuales. Así que bueno, todas estas preguntitas con las que finalizamos nuestras pequeñas intervenciones tienen que ver con esto, ¿no? Con dejarles como una tarea y empezar a pensarnos, ¿no? Bueno, ¿qué le transmito? Si qué hablo, qué espacio dejo para hablar, transmito mis prejuicios, mis temores, revisé estas cosas en mí para no repetir. Bueno, pensarnos un poquito en relación a estas cuestiones. Sí, Vamos lo con la más probable segunda. es que si no podemos revisar esos prejuicios, los vamos a repetir, los vamos a transmitir. Entonces, ser conscientes de esto nos puede hacer... Tengo un problemita con el mouse. Ahí. Sí, ahí está, la Perdón. segunda. Bien. No Bueno, llegó, y no ahora... la veo. Ah, ¿no llegó? No, Ahí, ahí está. sí. ¿Querés, Leti? Sí. ¿Y cómo hablamos era la primera? Bueno, ¿y cómo respondemos? Porque cuando empiezan a hablar, empiezan a preguntar. Y sabemos que hay una edad entre los 3 y los 5 años aproximadamente, que es la edad de las preguntas y de estas hipótesis que van armando. Y a veces es muy importante repreguntar para asegurarnos de qué es lo que quieren saber. Es importante también tener en cuenta la edad, los intereses, el contexto en el que surge eso. Hay algunos ejemplos en relación, algunos cuentos que pueden servir como disparadores en relación a, por ejemplo, la pregunta ¿qué es ser virgen? Y virgen venía porque alguien vio que el aceite decía extra virgen, y la madre le hizo toda una explicación en relación a tener relaciones sexuales y todo esto, y en realidad la nena no quería saber eso porque no le había generado una inquietud. Entonces, esto de repreguntar para asegurarnos qué es lo que quieren saber o de dónde surge ese tipo de inquietud, no tiene que ver con no responder, sino para asegurarnos por qué les surgió esa duda, si formaron parte de alguna conversación, a veces entre pares pueden generar algunas dudas, empiezan a resonar. A veces respondemos algo, se quedan tranquilos o tranquilas, y un tiempo después vuelven a preguntar en relación a eso, ¿sí? Entonces, el nivel de comprensión que puedan tener es importante, porque capaz que a los 3, 4 años les damos toda una explicación científica, porque nos queremos quedar con tranquilidad de que lo respondimos, y tal vez no era eso lo que necesitaban. Necesitan comprender aquello que le estamos preguntando, ¿sí? Respondiendo. Sí, claramente creo que para los adultos la tarea es tratar de interpretar esas preguntas que nos hacen nuestros hijos, hijas, alumnos, alumnas, desde la edad que nos están haciendo, ¿no? No interpretarlos desde nuestra sexualidad adulta, porque justamente cuando la primera interpretación se hace desde la propia sexualidad, es cuando aparece ahí el no saber qué hacer, aparece entonces el silencio o el decir cualquier cosa, o el evadir la respuesta. Bueno, aparecen un montón de intervenciones, justamente no la que corresponde, ¿no? Entonces, poder pensar siempre que cuando alguno nos hace una pregunta, interpretémosla desde la sexualidad de quien me está preguntando. Repreguntemos si es que no entendemos de dónde viene esa pregunta, pero teniendo en cuenta a ese niño o niña que me está preguntando. Y Bueno. muchas veces respondemos con mentiras o con falsas respuestas, con falsa información, y tal vez en ese momento no notan que es una mentira, pero un tiempo después sí, y vamos a quedar
eso va a quedar en la memoria como mi mamá o mi papá o quien me está cuidando me miente en relación a la sexualidad, debe haber algo de lo que no se puede hablar, ¿no? Entonces es importante cuidar lo que vamos a decir, y bueno, teniendo en cuenta todo esto que estuvimos hablando recién. Sí, Pasamos a la 3. ahí está. En este cuidar, es importante también entender que muchas veces tenemos que entender en qué momento, en qué etapa está nuestro hijo o hija, ¿no? Porque, bueno, sabemos que el comienzo hay una etapa que es todo sensorial, todo sentido, y entonces cuánto ahí se pone en juego nuestras palabras, nuestros tonos de voz, nuestro tocar, El modo de acariciar. un modo de acariciar. Entonces, ser muy prudentes en que en pensar en que también en ese momento estamos transmitiendo y estamos educando, ¿no? Entonces, prestar mucha atención a entender de qué manera está comprendiendo la sexualidad y cómo nosotros podemos intervenir positivamente, ¿no? Porque después ahí aparecen las preguntas, cuando empiece la palabra, incorporar la palabra, y a veces repetimos y vamos buscando otras formas de intervención, pero que tienen como la misma esencia, ¿no? Que es esta cosa de no, o no digas eso, que está mal, bueno, determinadas intervenciones que en realidad no habilitan a esto del respeto y el cuidado y la valoración de ese cuerpo y esas manifestaciones, sino que en realidad estamos habilitando a una mirada que no es positiva de la sexualidad y no es la que queremos construir en ellos y en ellas. No, y además es cierto que en la primera infancia no hay un registro, no se puede saber de qué se trata la sexualidad adulta. Por eso decíamos que, como decía Rosana antes, es muy importante cuando vamos a responder, tratar de posicionarnos en el nivel de comprensión que tienen ellos o ellas, y que no es lo que quieren saber, no es en relación a lo que nosotros pensamos sobre la sexualidad adulta, porque no pueden imaginar, salvo que hayan estado expuestos a sexualidad adulta a través de un abuso, que esperemos no suceda, y sabemos que lamentablemente sí, pero salvo en esas situaciones, la sexualidad infantil hay que interpretarla desde el punto de vista de la sexualidad infantil, así como muchas veces nos agachamos para estar a su altura, ¿sí? Y poder dialogar de esa manera. En este sentido sería, metafóricamente tenemos que agacharnos para hablar de igual a igual sobre este tema también. Perfecto. Bueno, vamos con la próxima. Esta sería la de repasar No la llegó 3. todavía, ¿eh? Tenemos un problemita de tiempo de llegada de... Ahí, Pero ahora sí. No, ahora volvió esta atrás. sí, porque esta, la 3 estamos viendo. Sí. Bien, sobre la 3 faltaría, digamos, esto de la valoración, faltaría repasar esto de la importancia de valorar cada una de las partes del cuerpo, ¿sí? Incluidas las zonas sexuales, a las que hay que nombrar con nombres científicos, porque cuando se habla de nombres vulgares o amigables, tiene que ver con que esas zonas no hay que nombrarlas. Fíjense que son las únicas partes del cuerpo que tienen otro nombre que no es el científico. Entonces, explicar que el pene es pene, que la vulva es vulva, y ojo con esta confusión de vulva con vagina. Vagina es un órgano interno, solo se ve el orificio, la vulva es el conjunto de los genitales externos. Poder nombrarlos como realmente son, y que puedan reconocerlos y conocer también, no solamente les va a dar información en relación a ese cuerpo, sino que indirectamente también les va a dar un poder para saber si alguien está tocándolos o generando algo incómodo en relación a estas zonas, ¿sí? Entonces, eso en relación al cuerpo. Y en relación a las emociones, también es muy importante. En este congreso hubo mucha circulación del trabajo en la educación emocional y lo vamos a rescatar también. Y sería importante que repasemos también cómo manejamos esto nosotros, nosotras. ¿Cómo manejamos en relación a nuestros genitales, a nuestro cuerpo en general, a nuestras emociones?
¿sí? Y ahora sí se va a ir relacionando con el próximo, Claro. Por eso digo, y cómo tema. nos vinculamos, cómo vamos construyendo nuestros vínculos. Hay muchas cosas de la educación emocional que por suerte hoy están presentes en cada acto educativo, ya sea escolar o familiar, ¿no? Y que es necesario que esté presente, porque atraviesa claramente también nuestra vivencia de la sexualidad. Esto de explicar de diversos modos, ¿no? A veces tenemos que usar varios recursos para explicar. Y la pregunta que proponemos es, ¿tenemos en cuenta la importancia de la repregunta? Esto que hablábamos antes, ¿no? No hay una receta de cómo decir determinada cosa u otra. No hay recetas. Sí hay como caminos orientativos y la importancia de entender cuáles no serían las intervenciones más positivas o más deseables, ¿no? Me parece que va por ahí. Esto de los diversos modos, diversos recursos. Por suerte hay muchos recursos hoy en el mercado, o sea, recursos que tienen que ver con la literatura, que es muy común que esté presente en las familias, esto de leer un cuento, compartir un cuento en familia. Este recurso literario, que hay por suerte mucho ahora, que a veces son disparadores de temáticas, porque muchas veces hay algunos temas o algunas preguntas que surgen que quizás no sé de qué manera abordarlo, pero recurrir a un recurso literario que sea como el disparador de la charla y que a partir de ahí yo pueda empezar a poner en palabras qué es lo que quiero enseñarle a mi hijo, a mi hija. Entonces me parece importante esto. No hay recetas, sí hay cosas que tenemos que tener en claro que sí deben suceder y cosas que no deben suceder, ¿sí? Me parece que si tenemos en claro eso, después hay muchos recursos que podemos utilizar y a veces los que son mejor recibidos en nuestra familia, ¿no? Hay niños que les encanta que les contemos cuentos, hay otros que no, quizás no les gusta eso, entonces podemos buscar algún juego o promover algún juego que pueda también disparar la temática. Así que A bueno, veces me hay parece algunas que... películas o videos cortos, Exacto. también se suelen usar como disparadores, sí. En general hay muchas películas que estemos de acuerdo o no con algunas cuestiones, siempre le podemos encontrar la vuelta para que se conviertan también en un recurso para educar, ¿no? Hay Incluso hoy hay muchísimas muchas películas, canciones también que se pueden usar, ¿no? claro, y hay Canciones. películas que también tocan temáticas que a veces interpelan de una manera fuerte en los adultos. Hay muchas películas en donde se pone en juego todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género, que es algo importante y es uno de los ejes rectores de la ESI. Bueno, pues con cuestiones emocionales hay muchas en este último tiempo también. Entonces, bueno, esto nos parecía importante. No esperen como familias esa receta que sirve para algunos sí y otros no. Sí, entender que el mejor recurso, quizás para mi hijo, mi hija o mis alumnos, alumnas, no es el mejor, ¿no? El mejor recurso que es para otro no es para uno. Entonces, entender el contexto, entender la situación, entender cuál es la dinámica que uno suele tener en su familia, para después poder buscar, bueno, cuál es el mejor recurso para esta situación o este momento o para mi hijo o para mi hija. Muchas veces, si se trabaja bien desde las escuelas, desde los jardines, llega a casa, es lo que debería suceder, llega a casa eso que se hizo, esa actividad en relación a la educación sexual integral para que haya algo para seguir compartiendo en familia. Y ahí también está el espacio de qué lugar le da cada familia a esa actividad que vino. Si la hacemos medio rápido, si no la hacemos, si hacemos medio rápido como para zafar, o si aprovechamos eso para incorporar ese diálogo, esa charla, ¿sí? A la cotidianidad del hogar. Bien, vamos con la próxima. Bueno, Qué es un maravilloso. temazo, porque muchas veces nos parece que todo lo tendríamos que saber o responder. Este es un vicio de docentes mucho,
pero muchas veces también de madres o padres, ¿no? Tendríamos que saber responder a todo y si no nos da como cierto escozor poder decir, esto no lo sé. Pero no tenemos que tener miedo a decir no sé o no tengo esa información, porque eso también nos convierte más en humanos Claro, y la posibilidad eh, de decir, esto no lo sé, pero no es lo mismo decir no sé que evadir la respuesta, ¿sí? O dar una mentira. Nos hace más auténticas, personas más auténticas poder decir no sé, o esa información no la tengo, nunca lo había pensado, ¿sí? Y no nos queremos adelantar a la que viene, porque es claramente la continuación de esta, que es, no lo sé, ¿qué hacemos con eso que no sé? Bueno, muy bien, por eso. Digo, queda no sé y ahí queda, o después te voy a responder y esa respuesta nunca llega, porque aparecen un montón de posibilidades, ¿no? Y un consejo que siempre damos, y nos damos nosotros también, es, si yo digo, no lo sé, pero después vamos a hablarlo, ese después tiene que llegar, porque si ese después no llega, posiblemente no me vuelvan a preguntar y busquen en otro lado respuestas. Y cuando ese después tiene que llegar, muchas veces puede llegar compartiendo en familia, ¿no? ¿Cuál sería la mejor manera de abordar esa temática, ¿no? Hacerlos partícipes activos, ¿sí? A nuestros hijos, hijas, alumnos, alumnas, a entender y construir juntos esa información, compartir esas dudas, y eso claramente fortalece, como dice ahí, el vínculo afectivo y emocional. Cuando uno pone sobre la mesa y le da también un lugar de participación activa, creo que es ir también fomentando en ellos esta posibilidad de, bueno, yo también tengo algo que aportar, aunque no sepa, y por eso pregunté, pero siempre tengo algo que aportar, ¿no? Y esto es algo que siempre trabajamos, la posibilidad de reconocer lo que sí sabemos o lo que sí traemos con nosotros y poder ahí incorporar todo lo que nos falta. y también es importante el transmitir el saber hacer en relación a cómo buscar y los criterios de búsqueda de información, donde hoy, sobre todo para cuando sean un poco más grandes, que la tecnología les permite a un clic acceder a cualquier tipo de información, es muy importante qué lugar le damos al criterio para el análisis de esa información, ¿sí? Entonces, Igual. eso no solo se explica con palabras, se va transmitiendo con las acciones mismas. Estas son las mejores oportunidades para enseñarlo, ¿no? Exacto. Muy Bien. bien. Vamos con las 7. Bien. Eh, Esto que decíamos al principio, ¿no? De que los niños, niñas no tienen vergüenza para hablar de sexualidad, que lo viven naturalmente, que vienen sin prejuicios, tabúes y demás, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo habilitamos también esto que viene con ellos, esta naturalidad para hablar de estas cosas, y qué lugar le damos en la familia, ¿no? A esta circulación de la palabra, a esta habilitación de poder hablar de ciertas cosas. Esta pregunta que siempre le decimos a la familia que es importante hacerla, si en las aulas circula la palabra en relación a la sexualidad o circula la palabra para muchas cosas, pero cuando aparecen cuestiones de la sexualidad, de repente aparecen estos silencios o aparecen esto de a veces banalizar un poco lo que el otro dice, no tomarlo en cuenta. Así que nos parece también importante que hablar de sexualidad no sea algo extraordinario, como dice ahí, ¿no? Así como proponemos en la escuela que hablar de sexualidad no sea el día en el que hablamos, sino que se convierta en algo transversal, cotidiano, también lo proponemos para las familias, para los entornos familiares. Nosotras al principio decíamos la importancia, hablamos de la importancia de empezar este tipo de experiencias desde la primera infancia. Y tiene que ver con esto, con poder naturalizar esas charlas. Porque si nos convertimos en familias donde la palabra no circula en relación a la sexualidad, tal vez
cuando nuestros hijos e hijas llegan a la adolescencia, a la pubertad, ahí queremos iniciar un diálogo, pero ya hay una cierta distancia que van tomando los adolescentes en relación a nosotros. Si ese diálogo no estuvo desde siempre, instalarlo por primera vez va a ser casi un imposible. En cambio, si la palabra va circulando desde siempre, cuando hablamos de naturalizarlo, decimos esto, que no sea algo, uy, me da miedo, me da vergüenza, no sé cómo, me tengo que poner a estudiar para hacerlo. No, si se puede naturalizar la circulación de la palabra en relación a la sexualidad, a compartir dudas, a compartir temores, inquietudes, seamos adultos preguntables, confiables. Si tienen algún temor, alguna duda, que seamos la persona de confianza a quien le pueden decir. Si nosotras o nosotros nos convertimos en esa persona que juzga todo lo que vienen a contarnos, y si lo banalizamos mucho peor, va a llegar un momento en que no van a venir a compartirlo. Y eso nos va a preocupar más aún cuando llegan a la pubertad y después más en la adolescencia. Entonces todo esto se va construyendo a lo largo de la vida, por eso este es un congreso de primera infancia. Seguramente que haya familias que tienen hijos o hijas un poquito más grandes también, pero digo, es muy importante que estos diálogos se vayan instalando en los hogares desde siempre. ¿Sí? Siempre decimos, hay que naturalizar algunas cosas y desnaturalizar otras. Desnaturalizar la vulneración de derechos, desnaturalizar las situaciones de abuso, eso sí hay que desnaturalizarlo. Hay que dejar de tomarlo como lo que está dado. Hay que cuestionarlo, hay que visibilizarlo y hay que actuar en relación a eso. Ahora, lo que sí tenemos que naturalizar es este tipo de circulación de la palabra donde cada persona puede ser libre. Sobre todo dentro de la casa. ¿Dónde es el mejor lugar para tener libertad y no temores en relación a lo que vamos a decir o a pensar? En nuestra casa. Es el lugar seguro, o debería serlo por lo menos. Bueno, y acá... En relación a esto, el ejemplo enseña, ¿sí? Y eso lo sabemos como adultos y en todos los ámbitos en los que estamos. Se aprende más del ejemplo que de la palabra. Entonces, siempre decimos lo mismo, practiquemos esto que queremos promover, practiquemos, mostremos que ese sea nuestro ser, ¿no? El poder mostrar lo que queremos promover en el otro. Creo que más allá de todo lo que podemos decir, obviamente siempre la acción es mucho más fuerte, ¿no? Y es la que queda y es la que impacta con más fuerza. Entonces, nos proponemos siempre preguntar qué tipo de ejemplo somos o qué tipo de ejemplo queremos ser, porque muchas veces tenemos claro que hay cosas que queremos y cosas que no queremos mostrar, pero a veces cuesta, a veces nos ganan algunas otras cuestiones por encima de lo que queremos. Hay algunas situaciones que nos salen más fáciles que otras, y bueno, me parece que poder pensarnos siempre en relación a esto, cosas muy concretas, ¿no? Que siempre decimos, a veces les pedimos a nuestros hijos, hijas que no se peleen, que construyan vínculos sanos con sus amigos, con sus hermanos, hermanas y demás, y nos ven a nosotros adultos no teniendo los mejores vínculos con otros, ¿no? Entonces, poder mostrar lo que decimos es la mejor forma de enseñar. Estamos convencidas de eso. Sí, a veces nos rompemos la cabeza con cómo decir lo que queremos decir, y sin embargo no nos preocupamos tanto por qué es lo que mostramos, ¿no? Así que bueno, la idea es esa, no perdamos de vista el ejemplo que somos, y es muy importante esto que decía Ro, a veces queremos dar otro tipo de ejemplo y no sabemos cómo hacerlo. También hubo distintas ponencias en el Congreso en relación a esto, ¿no? A cómo fuimos en nuestra infancia y qué tipo de madres o padres somos hoy. Pero es muy importante al menos empezar a cuestionarnos ese tipo de cosas si es que no consideramos que no es el mejor ejemplo que damos.
y buscar ayuda si es necesario. Poder repensarnos, poder considerarnos aprendices en relación a esto también. Sabemos que muchas veces nos creemos que les enseñamos a nuestros hijos e hijas y en realidad son ellos nuestros grandes maestros, ¿no? Y este es un punto muy importante en relación a lo que podemos aprender. Bueno, va quedando poquito. Bueno, y abrir el diálogo, creo que estuvimos hablando de esto, pero siempre tratamos de que se convenzan de que cuanto antes empecemos siempre es mejor. Cuando generamos estos espacios que incluyen también la sexualidad desde edades muy tempranas, naturalmente vamos a poder ir hablando de cada una de las cuestiones de la sexualidad de nuestros hijos e hijas a medida que vayan creciendo, con mucha naturalidad. A veces encontramos algunas respuestas de adultos con niños chiquitos o chiquitas que dicen, no, yo no hablo porque no me pregunta, o porque no tiene curiosidad. Y siempre decimos, bueno, te invitamos a que pienses si realmente no tendrá curiosidad, que eso seguramente no lo es, o qué espacio estás dando para que pueda existir ahí el poder poner la curiosidad sobre la mesa o el poder mirar esa curiosidad, ¿no? Preguntarnos nosotros, ¿por qué no pregunta? ¿Por qué no sale naturalmente estas cuestiones? Porque que sí hay curiosidad, claramente hay curiosidad. ¿Y hay manifestaciones? Sí, claramente, todo el tiempo. El tema es qué hacemos con eso, si lo vemos o no lo vemos, si dejamos que fluya naturalmente o no. Y si ese diálogo no está en los primeros años, a medida que vayan creciendo, cuesta mucho más poder establecerlo, ¿sí? Porque hay un momento que ellos claramente no quieren hablar con nosotros y están más cerca de sus pares y no es el momento, no, vos no sabés nada, no, yo ya lo sé. El otro día en un taller con alumnos y alumnas de secundaria nos decían, no, a veces yo ya le digo, no te pregunto porque ya lo sé, ¿no? Esta cosa de no pregunto mejor. Entonces, si este diálogo forma parte de lo cotidiano, como dijimos antes, va a fluir naturalmente. No voy a tener ni siquiera que provocarlo, porque está ya instalado y es parte de la dinámica familiar y es parte de la dinámica de la escuela y forma parte de las dinámicas en donde todos nos desarrollamos. Bueno, andate con esta pregunta. ¿Sos una persona preguntable? ¿Sos una persona confiable? Te la tiramos así como para que te quedes pensando, ¿no? Y llegamos a la, pero no menos importante, porque al fin y al cabo, amor y valoración son las cuestiones que más nos motivan, ¿no? El fortalecimiento de la autoestima es fundamental para el desarrollo. ¿Cuánto cariño demostramos? ¿Cómo demostramos ese cariño? ¿Cómo hacemos para valorar los logros? Para valorar el esfuerzo, para demostrarlo. A veces no encontramos la mejor manera porque tenemos una historia, volvemos siempre a nuestra historia, ¿no? A veces nuestra historia obstaculiza porque tuvimos una historia donde no fuimos personas que fuimos criadas con demostraciones de afecto, de cariño, no nos demostraron que valoraban nuestros actos, pero podemos cambiarlo. Si lo estamos visualizando, y si estamos visualizando que no es la mejor manera de educar, podemos cambiarlo. Podemos cambiarlo para que el desarrollo, el crecimiento de nuestras hijas e hijas sea de la mejor manera, amorosa, y que vayan construyendo una autoestima saludable, que al fin y al cabo es un factor protector fundamental a lo largo de la vida. Los primeros años son cruciales para el fortalecimiento de la autoestima, y esa autoestima se va armando con lo que las personas adultas van depositando sobre lo que se puede lograr, sobre lo que se puede hacer. Entonces es muy importante que lugar demos a esto. Claramente sí, y como dijimos al comienzo, si nuestro objetivo primordial es que nuestros niños, niñas, adolescentes puedan vivir una sexualidad libre, sana, responsable y placentera,
todo esto que hoy pusimos sobre la mesa tiene que existir, tiene que formar parte de ese gran trabajo que también tenemos dentro de las familias para acompañar a nuestros hijos e hijas. Así que bueno, la verdad que fue un placer abrir este pequeño espacio. Los y las invitamos a seguirnos en nuestras redes, en Sinergia ESI, donde tratamos de generar también contenido educativo, espacios también para compartir diferentes temáticas. Así que bueno, nos encantaría que nos puedan acompañar en este hermoso camino que es incorporar también la ESI en las familias y que en la escuela también se instale definitivamente. Así que bueno, les agradecemos un montón. Leti. Sí, no, que nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube también. Así que circule la ESI por las escuelas, por las casas y también en las redes. Ya está finalizando, hoy es el último día de este congreso hermoso y la ESI está presente. Así que gracias por estar del otro lado, por habernos acompañado y ojalá nos sigan acompañando en otros espacios también. Gracias Flavia por el espacio y que bueno, que todo sea un éxito. Muchas gracias.